Seguimos en Nos Estamos Viendo y nos vamos a meter ahora en la información internacional, como siempre, con Héctor Bernardo. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno, a ver, nos vas a tratar de desenredar un poco la madeja de complicaciones que tiene Perú. ¿Qué está pasando en Perú? Uno trata de ver más o menos la información y es un quilombo. Sí. Resumido. Sí, digamos, el título podría ser ese, sí. Perú, un quilombo. Pero es un quilombo. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Realmente una situación muy compleja, que no es actual, sino que se viene arrastrando ya hace mucho tiempo. Lo charlábamos fuera de cámara. Los últimos 5 presidentes de Perú procesados, presos, o incluso Alan García, que se suicidó cuando iba a ser arrestado por una causa de corrupción. Fujimori preso por delitos de lesa humanidad, Toledo preso por corrupción, Alan García denunciado por corrupción, Ollanta Humala denunciado por corrupción, y quien fue elegido en 2016 para ser presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, debió dejar su cargo también acusado de hechos de corrupción. Primero negoció con el fujimorismo, que es mayoría en la Cámara de Perú, para que no le hagan el juicio político, y le dio un indulto a Fujimori. Pasó 2 meses después que se cayó ese primer intento de juicio político y volvieron a la carga con otro juicio político más, y ya no tenía ninguna carta para negociar. Claro. Debió renunciar ante la presión y asumió su vicepresidente, Martín Vizcarra. Vizcarra anuló el indulto a Fujimori por las protestas sociales que fueron muy grandes. Mismo signo político que el presidente. Esto parece una ridiculez, pero no es la primera vez que podría llegar a pasar algo así en América Latina. Pero bueno, mismo signo político en el medio de una crisis, una profunda crisis política e institucional y jurídica, judicial en Perú. Se conocieron grabaciones de jueces que negociaban la libertad de violadores a cambio de dinero, obviamente, negociando con los abogados de los violadores. Bueno, depende cuánto dinero tengas, podemos reducirle la pena, lo podemos llegar a dejar en libertad. Un escándalo muy grande. ¿Eso hizo volar por los aires la Corte Suprema? ¿Alguna entidad importante? Caer muchos jueces y puso en cuestión la elección de jueces, que es por medio de el Congreso. El nuevo presidente, Vizcarra, puso en juego una serie de leyes para reformar la forma de elegir a los jueces, para combatir la corrupción desde su propuesta concreta. Entre otras cosas era que no puedan ser reelegidos los legisladores, lo cual hizo que el Congreso se plante en contra de Vizcarra y empieza una tensión, una reforma constitucional que intentó Vizcarra y que tampoco llegó a buen puerto, y ahora, viéndose apretado, el Congreso había decidido elegir 6 nuevos jueces para el Tribunal Constitucional, que es la máxima entidad, es como la Corte Suprema de Argentina. En ese marco, seguía eligiendo el Congreso. En ese marco que el Congreso quería elegir 6 nuevos jueces, como para blindarse también de esta posibilidad de sufrir algún tipo de juicio político, sufrir algún tipo de embate una vez que cayeran algunos en desgracia. Vizcarra pidió lo que se llama voto de confianza, que es una opción que tiene el Estado peruano, en la que se le dan una especie de superpoderes al presidente, como para, por ejemplo, anular ese tipo de elecciones y pasar a que sea el voto popular el que elija a los jueces, o se encuentre otra forma que el propio presidente decida que debía ser la forma ideal, por lo menos hasta que se vote la reforma constitucional. ¿Algo de esto no es lo que pasó con Fujimori en su momento? Fujimori en su momento también entró en conflicto, pero por otras cuestiones también que tenían que ver con un poder absoluto que quería construir Fujimori. Recordemos que, como decíamos hoy, está preso por delitos de lesa humanidad, realmente casos de corrupción gravísimos. Su hija, Keiko Fujimori, quien es legisladora peruana, también está presa por hechos de corrupción. El otro hijo también es dirigente político. Están enfrentados. Están enfrentados en una interna. Están enfrentados, pero bueno, el fujimorismo en términos generales es mayoría en el Congreso. Ayer Vizcarra decidió, como no se le aprobaba el voto de confianza, cerrar
el Congreso de Perú. ¿Cómo lo cerró? Fue una medida, un decreto, ¿Con un decreto? Que tiene la potestad el Ejecutivo al negársele el voto de confianza, se pide 2 veces, al negársele tiene la potestad de decidir el cierre del Congreso. El Congreso decidió responder, desconocer el cierre y suspender a Vizcarra de sus funciones y nombrar a la vicepresidenta Araoz como presidenta interina y suspender a Vizcarra por 12 meses y llevarlo a un juicio político. Hoy la Corte Constitucional tiene que definir cuál de los 2 sectores tiene razón. Claro, ¿cuál es el presidente Poder de Perú, Legislativo dice, nosotros tenemos la fuerza, el Poder Ejecutivo dice, no, soy yo quien tengo la fuerza, y va a ser el Poder Judicial el que termine definiendo quién de los 2 tiene la razón. En estos días tendría que estar el fallo del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, que es como el Tribunal Supremo de Justicia. Te quedás con nosotros, Héctor, porque en un rato vamos a estar hablando de una polémica medida que tomó Lenín Moreno al sacar la estatua de Néstor Kirchner del UNASUR. Bueno, y como te prometíamos, tenemos más información internacional porque la polémica medida de Lenín Moreno de quitar la estatua de Néstor Kirchner del UNASUR está dejando mucha tela para cortar, ¿no? Sí, realmente una situación muy complicada. La UNASUR, recordemos que es esta entidad que se creó en 2008, que aglutinaba a todos los países del Cono Sur y donde había gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, pero que tuvo un rol fundamental, por ejemplo, en frenar el golpe de Estado contra Rafael Correa, en frenar el intento de golpe de Estado contra Evo Morales. Sí, el conflicto que se estaba dando entre Colombia y Venezuela también es la parte más diplomática y política, ¿no? Digo, está el Mercosur, la parte más económica, el UNASUR, la parte más diplomática. Totalmente, y hay como un marco más grande que es la CELAC, donde ya están los países del Caribe también incluidos, y de Centroamérica. Realmente una situación muy compleja. Lenín Moreno tiene un alineamiento total con los intereses de Estados Unidos, con estos intereses que bien podrían señalarse divide y reinará, ¿no es cierto? Todos los gobiernos de derecha que responden a los intereses de Estados Unidos han decidido destruir todos los espacios de integración regional, desmembrar el Mercosur, desarmar la UNASUR, crear espacios que solo sirven para atacar a Venezuela, que es el principal interés de Estados Unidos, y realmente Lenín Moreno se puso como un alfil más de ¿Él está presidiendo el UNASUR? No, en este momento Ecuador se fue de la UNASUR. Tanto Ecuador, Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia y Chile decidieron irse de la UNASUR. Quedan Bolivia, queda Venezuela, Uruguay, Surinam. Y se me debe estar escapando algún otro país, pero son más o menos los países que quedaron. La mitad de los países se fueron de la UNASUR. Esto a partir del cambio de gobiernos hacia la derecha, ¿no? Digo, es una decisión Bolsonaro, una decisión Macri, una decisión... Macri tuvo la presidencia pro tempore de la UNASUR y no convocó a una sola reunión. Bueno, cuando le pasó... es un domador de reposeras, ¿viste? Como... Estaba cansado. Cuando le pasó la presidencia a Bolivia, la semana dijo que se iba de la UNASUR porque la UNASUR estaba inactiva. Él estuvo un año como presidente, no convocó una sola reunión. La primera que no miente, está bien, estaba inactiva, le correspondía equivocar y algunos datos. Falta que diga qué desastre la economía argentina. Sí, está a 2 días, si sigue dando discurso, está ahí a 2 días de decir algo así. Pero bueno, o sea, no, la decisión de Lenín Moreno decidió irse de la UNASUR. Lo llevó al Congreso porque estas decisiones siempre tienen que ser aprobadas por los congresos locales. El Congreso de Ecuador aprobó la semana pasada retirarse de la UNASUR y le reclamaron a la UNASUR el edificio que el Estado ecuatoriano había cedido para su funcionamiento. En ese edificio había una estatua de Néstor Kirchner en la entrada por ser el primer secretario general de la UNASUR y por haber tenido un rol fundamental en la creación y en el funcionamiento de ese espacio. Y sobre todo en ese conflicto bilateral entre que Colombia amenazaba y ser Venezuela. Bélico entre Venezuela y Colombia, que lo tuvo a Kirchner en el último año de su vida con un rol clave. Jugó un rol fundamental en todo el proceso de integración regional y en ese hecho puntual. Jóvenes ecuatorianos, jóvenes argentinos, jóvenes de otros puntos de la región que se encontraban en Ecuador, marcharon al edificio de la UNASUR, hicieron un plantón, una sentada ahí, no pudieron evitar que se retire la estatua fue retirada. Finalmente todavía no se sabe cuál va a ser el destino. El gobierno argentino ni siquiera pidió que se la devuelvan, es una donación
que hizo el gobierno argentino, esa estatua, y el gobierno argentino actual no pidió la devolución, ya que no va a estar más en ese lugar. Realmente no se sabe qué va a pasar, pero ese bueno, edificio volvió a ser de Ecuador. Ese edificio vuelve a las manos de Ecuador. Hoy los jóvenes ecuatorianos, argentinos y de distintos lugares de la región que se encuentran allí están todavía realizando ese plantón y reclamando que el edificio vuelva a manos de la UNASUR y que no se abandone ese espacio de integración que tan importante fue para la región. Muchísimas gracias, Héctor, por habernos acompañado. La semana que viene vamos a estar con más información. Seguramente. Muchísimas gracias.